sísmico en pórticos. Muy bien. Entonces, este análisis sísmico en pórticos van a ver que reúne todo lo que vimos desde la primera clase. Es tan necesario lo que de forma conceptual toda esta cháchara que les he dado así teórica, que les digo no podemos calcular nada, solo escúchenme y entiéndanme lo que les quiero presentar, porque finalmente es el análisis sísmico con el que ustedes van a diseñar. El diseño depende de ese análisis. Cualquier error, cualquier dato que tomemos de forma incorrecta en el análisis, pues se va a ver reflejado en un mal diseño. El método que vamos a ver es el método de la fuerza horizontal equivalente. Le vamos a llamar de ahora en adelante, porque si no se me va mucho escribiendo, FHE. Siempre que coloque FHE va a ser fuerza horizontal equivalente. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este método? Resumir, y ya lo he trabajado de forma indirecta con ustedes en clases anteriores, el efecto es el efecto que le hace un sismo a una estructura. Entonces digamos que esta es mi estructura y decíamos, pues desde la parte dinámica, que simplificábamos este modelo como un modelo de un solo grado de libertad para este caso, donde le quitamos la masa a la estructura y solamente dejamos una barra con rigidez, la rigidez de la estructura. Y la masa la concentrábamos en el extremo libre del oscilador. Entonces, masa de la estructura. Tenemos un oscilador que cuando llegue el sismo se puede mover de un lado hacia el otro, debido a una aceleración sísmica. Muy bien. Si fuéramos a resolver el sistema dinámico por este método dinámico, pues tendríamos que utilizar el registro sísmico. ¿Qué dijimos del registro sísmico? Recordemos. ¿Qué dijimos? ¿Se puede utilizar un registro sísmico, una señal en el tiempo? ¿Sí o no? Sí se puede. ¿Y para diseñar? ¿Por qué no se debe diseñar con ese registro? Tenemos que... Ok. Muy bien, este sería entonces el método dinámico de solución y la respuesta la calcularía entonces variable en el tiempo para un grado de libertad UDT. ¿Cómo se calculaba ese desplazamiento variable en el tiempo? Métodos numéricos, porque la señal es discretizada. Les expliqué cómo funcionaba la integral de Duhamel, pero habían otros métodos. ¿Y qué dijimos? No podemos hacer esto para este curso, ni siquiera tenemos programada la integral de Duhamel. Entonces pasamos a seguir simplificando el modelo. ¿Cómo lo seguimos simplificando? Decimos ahora, barra con rigidez, una masa concentrada. Para este sistema que es de un grado de libertad, ustedes vieron, y con el taller que tuvieron que haber hecho en dinámica, que podían calcular un periodo de la estructura. Ese periodo de la estructura es igual a 2pi raíz de masa
entre rigidez del sistema. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ese periodo de la estructura para qué lo usábamos? ¿Para qué usábamos el periodo de la estructura? Para ir al espectro de diseño en donde tengo pseudoaceleración espectral en porcentaje de la gravedad en función de un periodo. Y aquí, dependiendo de qué depende este espectro. ¿De qué depende? Depende del lugar para la aceleración y velocidad, depende del tipo de suelo para coeficientes de amplificación y depende de la importancia de la estructura. Conformamos ese espectro y ¿qué hacemos? Vamos y ubicamos el periodo de la estructura y determinamos cuál es la aceleración de la estructura. Recuerden, esa aceleración es de la estructura, no es del sismo. ¿Listo? Pero ¿por qué es de la estructura? Porque, vamos recordando, porque ese espectro de diseño es una envolvente suavizada de muchos espectros de respuesta. ¿Qué son los espectros de respuesta? Son aceleraciones de varios osciladores que me representan estructuras con diferente periodo de vibración sometidas a un sismo XGT. ¿Listo? Entonces, esa es la aceleración máxima que se medía o se determinaba para cada oscilador. Entonces yo tengo esta pseudoaceleración espectral. Luego, ¿qué es lo que hace el método de la fuerza horizontal equivalente? Pues dice, mira, la fuerza sísmica es igual a una fuerza inercial. Y la fuerza inercial va a ser igual a la masa que tiene la estructura por una aceleración. ¿Listo? Así que el sistema de la fuerza horizontal equivalente, entonces me dice, yo te calculo una fuerza inercial que la voy a concentrar en la masa y va a ser igual a la masa de la estructura por una aceleración del sismo. Y aquí es donde empezamos a utilizar lo que ya sabemos. Primero, no es conveniente dejar representado siempre esto en términos de la fuerza sísmica concentrada en la masa, sino que hablemos del cortante basal. El cortante basal es la reacción. Entonces, cortante basal B sub B. Si hago sumatoria de fuerzas Nx iguales a 0, tendría que ese cortante basal es igual a la fuerza sísmica. Es decir, que ese cortante basal es igual a la masa por la aceleración. Y aquí represento o expreso la masa en términos de peso. Masa es igual a peso entre la gravedad. Y la aceleración del sismo viene en función del espectro de diseño, en donde tengo la pseudoaceleración en porcentaje de la gravedad, o sea, no tiene unidades, para pasarlo a unidades la multiplico por la aceleración de la gravedad. Se me anula gravedad con gravedad y entonces el cortante basal me queda igual al peso total de la edificación por la pseudoaceleración espectral que saco de el espectro de respuesta. Así que hasta ahí lo habíamos visto anteriormente en cómo calcular esa fuerza sísmica. O sea, ustedes lo pueden hacer, hasta el momento sin esta clase podían calcular ese cortante basal para una estructura que se podía representar como un grado de libertad. Muy bien, hasta ahí entonces vamos bien. Sabemos cómo determinar esto para un sistema
me faltó eso, de 1 grado de libertad. Muy bien. Ahora miremos sistemas de múltiples grados de libertad. Sistemas de múltiples grados de libertad. Decíamos que cualquier estructura que tenga más de un piso se comporta como un sistema de múltiples grados de libertad, ya que la masa va a estar concentrada en cada losa o cada sistema de entrepiso. Aquí tengo un peso del piso 1, peso del piso 2, peso del piso 3. También dijimos, ustedes ya saben evaluar ese peso, considerando si es una losa maciza, si es una losa aligerada, si tiene piso en baldosa, cielo raso, muros, bueno. Entonces era evidente que este sistema, cuando iba a sacar el modelo analítico, pues no lo podía simplificar a un modelo solamente con una masa, sino que tengo masas distribuidas en cada nivel, como mínimo. Entonces tengo una masa del piso 1, tengo una masa del piso 1, tengo una masa del piso 2 y una masa del piso 3. Y con cada masa tengo una rigidez, rigidez del piso 1, rigidez del piso 2, rigidez del piso 3. Así que el método de la fuerza horizontal equivalente tiene que llegar a presentarme fuerzas concentradas en cada masa, porque donde hay masa y esa masa se acelera, hay una fuerza inercial. Así que voy a tener una fuerza en el piso 1, fuerza en el piso 2, fuerza en el piso 3. F sub I va a ser la fuerza sísmica en el piso I. Esa fuerza sísmica no la conozco, hasta el momento es incógnita, no sé cuál es la fuerza sísmica en cada piso. ¿Qué es lo que sí conozco? La reacción o el cortante basal. Recuerden que es la reacción, o sea que esa reacción va a ser la sumatoria, por sumatoria de fuerzas en X, tengo entonces que el cortante basal es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Si tuviera n pisos más la fuerza n. Es decir que de forma general el cortante basal sería la sumatoria de las fuerzas sísmicas, desde I igual a 1 hasta n, donde n es el número de pisos. Entonces, conozco esto. ¿Qué más conozco? ¿Qué más conozco? ¿A qué más es igual el cortante basal? Peso total de la edificación, que sí la conozco, por la pseudoaceleración. ¿Cómo saco la pseudoaceleración? Del espectro. Está en función del periodo. ¿Cómo calculo el periodo? ¿Cómo calculo el periodo? ¿Cuál masa, cuál rigidez de este sistema? Tengo 3 masas, tengo 3 rigideces. ¿Cómo calculo el periodo de la estructura?
a ustedes nunca les dé miedo decir, no sé, en realidad no sabemos. O sea, hasta el momento ustedes no saben y esa es la respuesta. Porque si fuera por análisis modal, sería el periodo del primer modo de vibración. Pero el análisis modal solamente les dio una introducción y les dije no lo vamos a resolver. O sea, ustedes no han visto cómo calcular el periodo para un sistema que tiene más de un grado de libertad. Así que aquí la pregunta es ¿cómo calculo el periodo de vibración? Tengo dos incógnitas. ¿Cómo calculo el periodo de vibración? ¿Y cuál es la fuerza sísmica por piso? ¿Listo? Esas serían las incógnitas del método. Entonces, vamos por partes. Lo primero que necesito es el cortante basal. Una vez yo conozca el cortante basal, lo voy a distribuir. Para el cortante basal conozco el peso de la edificación, ese sí. Entonces vamos a determinar cómo calculo la pseudoaceleración en función del cortante basal. Vamos a ver cómo se calcula el periodo fundamental de la estructura. Tienen que volverse ustedes íntimos de la NSR10 y aquí está muy clarito en el A4, dice método de la fuerza horizontal equivalente. Este capítulo lo tienen que tener a la mano, ¿vale? Ahí están todas las expresiones que vamos a usar. Muy bien. Entre una de ellas, antes de que me olvide, está lo que es la masa de la edificación y lo voy a colocar aquí al ladito en donde coloqué peso de la estructura. En las definiciones de la NSR10 me dice lo que es la masa. Recuerden que yo lo que hice fue pasar la masa a términos de peso. Entonces me dice que la masa debe ser la masa total de la estructura más la masa de aquellos elementos tales como muros, particiones, equipos permanentes, o sea, lo que nosotros llamamos carga muerta. Carga muerta. Siempre va a estar la carga muerta. Entonces, me preguntan, ¿le coloco la carga viva? ¿Qué decimos hasta ahí? No, solo está diciendo carga muerta. Respecto a la carga viva, dice, en depósitos o bodegas, solo depósitos o bodegas, debe incluirse además un 25% de la masa correspondiente a los elementos que causarían la carga viva. Solo depósitos y bodegas. ¿Listo? Solo para esos sistemas. ¿Y por qué la norma, nuestra norma lo tiene de esa manera? Por el uso que tienen estas estructuras. O sea, son sistemas en los cuales la carga viva, los quienes trabajan ahí mueven las cosas y eso que mueven hace parte de la carga viva. Y es muy probable que cuando llegue el sismo, la bodega o el depósito esté lleno. Entonces va a aportar a la masa. O sea que normalmente solo es carga muerta, a menos de que se especifique que es un edificio usado para bodega. En otros países consideran siempre el 25% de la carga viva, independiente de qué uso tenga la estructura. En otros países. En el nuestro tenemos definido esa masa de esa manera. Ahora sí, respecto al periodo fundamental. Entonces les decía, todo esto está en la norma. Es lo primero que presenta la NSR10 en el caso de fuerza horizontal equivalente. Entonces me dice, mire, lo vas a calcular de esta manera.
2pi raíz de un término de masa sobre un término de fuerza. Eso se parece más o menos a lo que vimos. ¿Qué conocemos hasta ahí de lo que está diciendo? Solamente la masa. Las fuerzas, me dice que son las fuerzas horizontales calculadas con el mismo método, y delta sub i son las deflexiones. No conocemos el periodo, sí que menos vamos a conocer cuáles son las fuerzas y cuáles son los desplazamientos. O sea que ese periodo no lo podemos calcular. Entonces seguimos avanzando y dice, alternativamente el valor de t puede ser igual al periodo fundamental aproximado, t sub a, que se obtenga con esta ecuación. Entonces la NSR10 nos presenta una forma en la que podemos iniciar el cálculo del periodo aproximado. El procedimiento se resume a esa condición, a que primero se va a calcular un periodo aproximado y luego se verifica ese periodo. Se verifica el periodo aproximado calculando un porcentaje de error. Si ese porcentaje de error es menor al 10%, entonces se concluye que está ok. Si ese porcentaje de error es mayor al 10%, se debe repetir el análisis. Eso es más o menos lo que hay que hacer. Entonces, son dos pasos. Miremos el periodo aproximado. T sub a. Para ese periodo aproximado vamos a tener dos alternativas. La alternativa 1, que es calcular el periodo aproximado en función de dos coeficientes, C sub t, h, que es la altura total del edificio, y C sub t y alfa se calculan con la tabla A421. Esta tabla me da esos valores en función de el sistema estructural. Entonces aquí tengo sistema estructural y los valores de C sub t y alfa para cada sistema estructural. Dijimos que el análisis nuestro lo íbamos a hacer para pórticos resistentes a momento, pueden ser de concreto reforzado o pueden ser de acero estructural. Si son de concreto reforzado, C sub t es 0.047 y alfa es igual a 0.9. Si son en acero estructural, porque pueden ser en acero estructural, C sub t 0.072 y alfa 0.8. Cuando tenemos pórticos arriostrados de acero estructural con diagonales excéntricas, tenemos valores diferentes a C sub t y a alfa. Otros sistemas estructurales basados en muros de rigidez, otros coeficientes, y alternativamente para muros se pueden calcular en función de otros parámetros. Nos interesarían para efectos de este curso pues al menos estos dos, que vamos a ver sistemas de pórticos. Ya no sé si en la electiva de mampostería usen fuerza horizontal equivalente, allá pueden ver si utilizan este o este para calcular el periodo aproximado de muros. ¿Listo? Entonces, altura total de la edificación y los dos coeficientes en función del sistema estructural. La otra alternativa, que es mucho más fácil, pero está limitada al sistema estructural y está limitada a la altura de piso y al número de pisos.
Acá está una corrección que le están dando a pues lo que está diciendo ahí la NSR10, pero tampoco es que cambie mucho el significado. Voy a colocarla con la corrección. Este sería el título, el método B, A y B. Entonces, en este caso, la NSR10 establece que cuando se cumple esta condición, simplemente el periodo aproximado va a ser igual al 10% del número de pisos. Es una expresión mucho más sencilla, 10% del número de pisos. Pero tenemos que cumplir estas condiciones, edificaciones de 12 pisos o menos. Con el promedio de las alturas de piso menor o igual a 3 metros, promedio de las alturas de piso. ¿Listo? Aquí hay una diferencia esto respecto al promedio. En la definición anterior no estaba así, sino que dice que no tenga una altura de piso menor a 3 metros. ¿Listo? Entonces acá es el promedio de la altura de piso. ¿Por qué el promedio? Porque podemos tener una estructura que tiene varias alturas de piso. Que esta tenga 4 metros, bueno, dejemos la de 4, 3,5, 2,40, 2,40 y 2,60, ¿listo? Cada una, esto es una altura de piso, esta sería la altura de piso 1, altura de piso 2, altura de piso 3 y altura de piso 4. ¿Listo? Antes estaba, miremos, no mayores o con alturas de piso H sub P no mayores a 3 metros. Entonces, si esa fuera la clasificación, me diría pues que ya no cumple porque el primer piso tiene más de 3 metros. Ahora me está diciendo es el promedio. Entonces, miremos H sub P promedio. ¿Cuánto me daría? 3,5 más 2,40 por 2 más 2,60 dividido 4. ¿Cuánto da? 2,73 viene siendo menor a 3 metros, entonces de acuerdo a esta corrección, pues podría aún cumplir. Cuyo sistema esté compuesto por pórticos resistentes a momentos. Si hay muros, si es un sistema combinado, ya no lo puedo usar, no puedo usar esta expresión. Pueden ser de concreto reforzado o de acero estructural. El periodo de vibración lo calculamos entonces como el 10% del número de pisos, N mayúscula, número de pisos. Entonces miren que la norma nos va a decir o nos va a establecer un valor para poder iniciar el cálculo. Entonces con ese periodo aproximado, con el periodo aproximado del método A o método B, se calcula la pseudoaceleración espectral como porcentaje de la gravedad. Entonces, teniendo ese periodo aproximado, voy a mi espectro, que ya sé definir el espectro de aceleraciones. Y calculo la pseudoaceleración en función del periodo aproximado. Vengo y determino cuál es mi pseudoaceleración.
¿Listo? O sea que puedo arrancar. Ya tengo pseudoaceleración, así que puedo calcular cortante basal como el peso total de la edificación por la pseudoaceleración que va a estar en función del periodo aproximado. Y puedo iniciar el cálculo. Esa sería la primera parte, o sea, el método decía empiece calculando un periodo aproximado. La segunda parte dice tiene que verificar ese periodo aproximado calculando un porcentaje de error. Entonces miremos cómo sería la segunda parte. Verificar el periodo aproximado. Esta verificación la define en este numeral A423. Entonces ahí me habla que yo utilicé un periodo aproximado, pero que luego debo verificarlo contra el 10% del periodo estimado inicialmente. Y que el valor de t finalmente se utiliza con las ecuaciones A4, 2,1, 2,3 o 2,5. Es un estimativo inicial razonable. Sin embargo, una vez sea dimensionada la estructura, debe calcularse el valor ajustado de t mediante la aplicación del análisis modal. Entonces volvemos como a lo mismo, pues no podemos hacer análisis modal. O de la ecuación A421 para compararlo con el estimado inicialmente, o sea, con T sub A. Si el periodo de la estructura diseñada difiere más del 10% con el periodo estimado inicialmente, se debe repetir el proceso de análisis utilizando el último periodo calculado como el nuevo estimado, hasta que se converja en un resultado dentro de la tolerancia del 10% señalado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hasta aquí, pues ya pude determinar el cortante basal. ¿Qué hacemos con ese cortante basal? Vamos a dimensionar la estructura. ¿Cómo la vamos a dimensionar? Y es la segunda incógnita que hace falta. Es determinar en cada nivel cuáles son las fuerzas sísmicas. Entonces decimos, aquí está la fuerza sísmica 1, fuerza sísmica 2, fuerza sísmica 3. Determinamos esas fuerzas sísmicas, qué desplazamientos generan en la estructura. Desplazamiento en el tercer piso, desplazamiento en el segundo piso y desplazamiento en el primer piso. O sea, esto sale después de analizar o de dimensionar la estructura. Después del análisis sísmico. Entonces, por ahorita no tengo esos datos, pero los vamos a tener. Cuando tengamos las fuerzas sísmicas, vamos a poder calcular las deformaciones. Y con ese resultado, entonces me dice la norma que utilice la ecuación A421, porque pues no estoy haciendo método de la fuerza horizontal equivalente. Y esta sería la ecuación A421. Muy bien, esa es la ecuación A421. Esta es la que voy a usar. Entonces me dice, mire, va a utilizar el peso o la masa de cada nivel. ¿Ustedes pueden calcular esta masa? Sí. Masa del piso 1, masa del piso 2
y masa del piso 3. Entonces tengo la masa, recuerden n número de pisos. Tengo la masa de cada piso. D sub J es el desplazamiento lateral. D sub I. Desplazamiento lateral del piso I. ¿Listo? Y les digo, cuando calculemos las fuerzas sísmicas, puedo determinar estos desplazamientos sin problema, o sea que este desplazamiento lo tengo. Fuerza horizontal, F sub I, es la fuerza sísmica en el piso I. Y también la tengo. Con esa información calculo entonces este periodo. ¿Y qué tengo que verificar? Que este periodo tiene que, o calculo el porcentaje de error, mejor, calculo un porcentaje de error en el cual lo que me dice la ecuación es que en realidad el primero era estimado, el periodo que calcule con la ecuación A241 está más cercano al que da el análisis modal, o sea, es más cercano al real. Entonces, este periodo T, que calculo de la ecuación A421, ese es el periodo real. Lo comparo contra el aproximado inicial, valor absoluto, esa sería la diferencia respecto al calculado con esa expresión multiplicado por 100. Y este porcentaje de error debe ser menor al 10%. Esa es la verificación. Si no es menor, ¿qué me está diciendo? Que tengo que repetir el análisis, y el análisis lo voy a repetir ahora asumiendo este T que acabé de calcular como el estimado, o sea, se vuelve un ciclo, no voy a utilizar el aproximado que usé inicialmente. ¿Listo? ¿Eso está claro? Muy bien, esa es la forma entonces de verificar periodo aproximado, periodo de vibración. Muy bien, con eso, teniendo el periodo de vibración ya definido, en la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a calcular las fuerzas sísmicas por piso.